La mañana del 14 de marzo de 2009 amaneció gris sobre Bogotá. Las montañas que rodeaban la ciudad parecían más cercanas de lo habitual, presionando contra el valle con una densidad que hacía el aire más pesado. En el barrio de Chapinero, en un edificio de ladrillo de 4 pisos con ventanas estrechas y balcones de hierro oxidado, Laura Ríos despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Era un sábado, y su hermana Natalia debería haber llegado la noche anterior. Natalia estudiaba diseño gráfico en la Universidad Nacional y trabajaba medio tiempo en una agencia de publicidad en el centro. Tenía 22 años, ojos marrones profundos y una risa que llenaba habitaciones enteras. Siempre llamaba antes de llegar tarde. Siempre. Laura caminó descalza por el pasillo de baldosas frías hasta la habitación de su hermana. La puerta estaba entreabierta. La cama seguía tendida desde el día anterior, los cojines acomodados con ese cuidado meticuloso que Natalia ponía en todo. Sobre el escritorio, un cuaderno de bocetos abierto mostraba diseños de portadas de revistas, trazos a lápiz que parecían cobrar vida. Laura sintió un nudo en el estómago, marcó el número de Natalia. 1 vez, 2 veces, 10 veces. El teléfono sonaba y sonaba hasta que la grabación automática cortaba la llamada. El número que usted marcó no está disponible en este momento. A las 9 de la mañana, Laura llamó a sus padres. Rodrigo y Carmen Ríos vivían en el barrio de Teusaquillo, a 20 minutos en bus. Cuando escucharon la noticia, el silencio al otro lado de la línea fue tan denso que Laura pudo sentir el miedo de su madre atravesando el teléfono. «Vamos para allá», dijo su padre con voz controlada, pero Laura conocía ese tono. Era el que usaba cuando intentaba no derrumbarse. Para cuando llegaron, Laura ya había llamado a todos los amigos de Natalia que conocía. Nadie la había visto desde el viernes por la tarde, cuando salió de la agencia alrededor de las 5. Una compañera de trabajo, Mónica, le contó que Natalia había mencionado ir a tomar un café antes de volver a casa, pero no dijo con quién ni dónde. Rodrigo Ríos era un hombre de 54 años. Trabajador de una fábrica textil en el occidente de la ciudad. Tenía manos grandes y ásperas, marcadas por años de trabajo manual, pero en ese momento temblaban mientras sostenía una fotografía reciente de Natalia. Carmen, su esposa, se aferró al brazo de su marido como si fuera lo único que evitaba que se desmoronara. Era profesora de primaria en una escuela pública, acostumbrada a resolver problemas, a encontrar soluciones. Pero esto era diferente. Esto era su hija. «Vamos a la policía», dijo Rodrigo. «Ahora mismo». La estación de policía de Chapinero olía a humedad y papel viejo. Las paredes verdes pálidas estaban cubiertas de carteles descoloridos con rostros de personas desaparecidas, algunos de ellos con años de antigüedad. Laura sintió un escalofrío al pensar que el rostro de Natalia podría terminar allí. El agente que los atendió era joven, de unos 30 años, con el uniforme impecable, pero los ojos cansados. Escuchó mientras Rodrigo explicaba la situación, tomando notas en un formulario amarillo. ¿Alguna discusión reciente? ¿Problemas con novios? ¿Deudas? Preguntó el agente sin levantar la vista del papel. «No», respondió Carmen con firmeza. «Natalia es responsable. Nunca desaparecería así sin avisar». El agente asintió mecánicamente. «Entiendo su preocupación, señora, pero muchas veces en estos casos las personas aparecen en 1 o 2 días, especialmente si son mayores de edad. A veces solo necesitan espacio». «Mi hija no necesita espacio», dijo Rodrigo alzando la voz. «Necesita que la encuentren. Si están disfrutando de esta historia, no olviden suscribirse al canal y comentar desde qué ciudad nos están viendo. Sus comentarios significan mucho para nosotros. Ahora, continuemos.
El agente levantó la vista, encontrándose con la mirada intensa de Rodrigo. Suspiró. Vamos a abrir el caso. Traigan una foto reciente y cualquier información sobre los lugares que frecuentaba. Vamos a hacer lo que podamos. Lo que podamos. Esas palabras resonaron en la mente de Carmen durante todo el camino de regreso. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto era lo que podamos cuando se trataba de encontrar a su hija? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de espera y desesperación. Rodrigo dejó de ir a trabajar. Carmen consiguió que la reemplazaran en la escuela. Laura abandonó sus clases en la universidad. Los tres se dedicaron completamente a buscar a Natalia. Imprimieron 1000 volantes con su fotografía. Era una imagen tomada 3 meses antes, en la celebración de Navidad familiar. Natalia sonreía con los ojos brillantes, el cabello negro cayendo en ondas sobre sus hombros, un suéter rojo que resaltaba su piel morena. Desaparecida, Natalia Ríos, 22 años, vista por última vez el 13 de marzo de 2009 en Bogotá. Debajo, los números de teléfono de la familia. Pegaron los volantes en cada poste, cada pared, cada ventana que les permitieron. Desde Chapinero hasta La Candelaria, desde el centro hasta Usaquén. Los dedos de Laura sangraban por las grapas y la cinta adhesiva. Carmen perdió la voz de tanto preguntar a extraños si habían visto a su hija. Rodrigo caminó tanto que las suelas de sus zapatos se desgastaron hasta tener agujeros. La policía realizó algunas investigaciones. Revisaron las cámaras de seguridad de las calles cercanas a la agencia donde trabajaba Natalia. Las imágenes eran borrosas, en blanco y negro, pero mostraban a Natalia saliendo del edificio a las 5:15 de la tarde. Caminaba sola, con su mochila de tela al hombro y un portafolio negro bajo el brazo. Giró en la esquina de la carrera séptima y desapareció del encuadre. Esa fue la última imagen confirmada de Natalia Ríos. Los investigadores hablaron con sus compañeros de trabajo, con sus profesores en la universidad, con sus amigas. Todos dijeron lo mismo. Natalia era alegre, responsable, sin enemigos. No tenía novio en ese momento, aunque había salido con alguien brevemente el año anterior. Una relación que terminó de manera amistosa. No tenía problemas de dinero. No consumía drogas. No había señales de depresión ni pensamientos suicidas. Es como si se la hubiera tragado la tierra, dijo el detective Gustavo Moreno, el hombre asignado al caso. Era un investigador de 48 años, con canas prematuras y arrugas profundas alrededor de los ojos. Había visto demasiados casos como este, demasiados rostros en carteles, demasiadas familias rotas. Las semanas se convirtieron en meses. La primavera dio paso al verano y luego al invierno. Los volantes se desvanecieron bajo la lluvia y el sol, hasta que solo quedaron pedazos de papel desteñido pegados a los muros. La policía cerró la investigación activa después de 6 meses, clasificándola como caso frío. No había pistas, no había testigos, no había cuerpo. Carmen Ríos envejeció 10 años en ese primer año. Su cabello se volvió completamente gris. Dejó de cocinar, de salir, de hablar con sus amigas. Se sentaba junto a la ventana de su sala, mirando la calle, esperando ver a Natalia caminar por la acera, sonriendo, explicando que todo había sido un malentendido terrible. Rodrigo se sumergió en el trabajo, haciendo turnos dobles y triples en la fábrica. No hablaba de Natalia, pero Laura sabía que pensaba en ella cada segundo. Una noche, Laura lo encontró en el garaje, llorando en silencio, mientras sostenía un viejo suéter de Natalia que aún olía a su perfume. Laura intentó seguir adelante. Regresó a la universidad, terminó su carrera en administración de empresas, consiguió un trabajo en una empresa de consultoría.
Pero la ausencia de Natalia era un peso constante en su pecho. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante estaba marcado por la pregunta: ¿dónde está Natalia? Los años pasaron. 2010, 2011, 2012. La esperanza se fue desvaneciendo lentamente, como una vela que se consume hasta que solo queda humo. Carmen seguía yendo a misa todos los domingos, encendiendo velas, rezando por un milagro. Rodrigo había dejado de hablar de Natalia en tiempo presente. Laura había aprendido a vivir con el dolor, aunque nunca desaparecía del todo. En 2015, 6 años después de la desaparición, Laura se casó con Daniel, un ingeniero que había conocido en el trabajo. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Carmen lloró durante toda la celebración, y Laura sabía que no eran solo lágrimas de alegría. Era el dolor de que Natalia no estaba allí para compartir ese momento. Para 2020, la familia Ríos había aprendido a vivir en una especie de limbo permanente. No podían hacer duelo porque no había certeza de muerte, no podían celebrar porque no había regreso. Simplemente existían, día tras día, con un agujero en el centro de sus vidas que nunca podría llenarse. Y entonces el mundo cambió. La pandemia obligó a todos a encerrarse, a vivir a través de pantallas, a buscar conexión humana en espacios digitales. Laura, confinada en su apartamento con Daniel, pasaba las tardes navegando en redes sociales, buscando distracción de la ansiedad colectiva que ahogaba al país. Fue un domingo por la tarde de agosto de 2020, cuando Laura abrió TikTok por primera vez. Daniel se lo había recomendado como una forma de entretenerse durante el confinamiento. Son videos cortos, tontos, te hacen reír, le había dicho. Laura era escéptica, pero decidió intentarlo. Al principio solo veía videos de cocina, de animales, de personas bailando, pero la aplicación tenía una función que le llamó la atención: transmisiones en vivo. Personas de todo el mundo transmitiendo en tiempo real, hablando con sus seguidores, mostrando sus vidas cotidianas. Laura empezó a explorar las transmisiones en vivo por curiosidad. Había de todo: personas cocinando, cantando, haciendo ejercicio, simplemente hablando. Era extrañamente reconfortante ver a otras personas viviendo sus vidas normales en medio del caos. El 23 de agosto de 2020, alrededor de las 4 de la tarde, Laura estaba recostada en el sofá, desplazándose por las transmisiones en vivo. Daniel había salido a hacer compras y la casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del ventilador. Pasó por varias transmisiones sin mucho interés. Alguien tocando guitarra en Argentina, una mujer vendiendo artesanías en Perú. Un grupo de amigos jugando cartas en México. Entonces vio una transmisión desde Medellín, Colombia. El título decía: Domingo tranquilo en casa. Laura sintió una punzada de nostalgia. Hacía mucho que no visitaba Medellín, una ciudad que siempre le había parecido hermosa. Entró a la transmisión. La pantalla mostraba una sala modesta pero acogedora. Una mujer de espaldas preparaba café en una cocina pequeña visible al fondo. La cámara estaba apoyada en algún lugar, capturando una vista amplia de la habitación. Laura estaba a punto de salir cuando la mujer se dio vuelta. El tiempo se detuvo. El rostro que apareció en la pantalla era imposible, absolutamente imposible. Pero estaba ahí, tan real como la luz del sol que entraba por la ventana de Laura. Era Natalia. Mayor, sí, con el cabello más corto, con algunas arrugas alrededor de los ojos que no estaban antes, pero era ella. Los mismos ojos marrones profundos, la misma forma de la boca, el mismo gesto de ladear la cabeza cuando pensaba. Laura dejó caer el teléfono, cayó sobre el sofá y rebotó al piso. Con manos temblorosas, lo recogió. El corazón le latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las sienes. Volvió a mirar la pantalla.
La mujer sonreía a la cámara, hablando con un acento paisa que Laura no recordaba que Natalia tuviera, pero 11 años eran suficientes para adoptar un nuevo acento. Ella respondía a comentarios de los espectadores, bromeando sobre el café que estaba preparando. ¿Ya vieron el aguacero que cayó esta mañana?, decía la mujer. Medellín es así, sol y lluvia todo en el mismo día. Laura sintió que no podía respirar. Tomó una captura de pantalla, luego otra, luego grabó la pantalla, sus dedos temblando tanto que casi se le cae el teléfono de nuevo. El nombre de usuario era O María Sol Med. El perfil mostraba solo algunos videos, todos recientes, todos desde Medellín. En la biografía decía, amante del café y las montañas. Laura miró fijamente la pantalla. La mujer, Natalia, María, quien fuera, seguía hablando. Alguien en los comentarios le preguntó cuánto tiempo llevaba en Medellín. «Ay, ya varios años», respondió con una sonrisa. «Esta ciudad me adoptó y ya no la suelto». La transmisión duró 20 minutos más. Laura la vio completa grabando cada segundo, tomando capturas de pantalla de cada ángulo del rostro de la mujer. Cuando terminó, se quedó sentada en el sofá, temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Era realmente Natalia? ¿O era solo alguien que se parecía mucho? 11 años era mucho tiempo. Las personas cambian, los recuerdos se distorsionan. Pero Laura había visto ese rostro en fotografías cada día durante 11 años. Conocía cada detalle, cada expresión. Cuando Daniel llegó a casa media hora después, encontró a Laura en el mismo lugar, todavía llorando, sosteniendo el teléfono contra su pecho. «¿Qué pasó?», preguntó Daniel, dejando caer las bolsas de compras y corriendo hacia ella. Laura le mostró el video que había grabado. Daniel lo vio en silencio, sus ojos volviéndose más grandes con cada segundo. «Laura», dijo finalmente, es increíblemente parecida». «Es ella», susurró Laura. «Lo sé, es ella». Daniel la abrazó sin saber qué decir. ¿Cómo respondes a algo así? ¿Cómo procesas la posibilidad de que alguien desaparecido hace 11 años pueda estar vivo, viviendo una vida completamente diferente en otra ciudad? Laura pasó el resto de la tarde y toda la noche revisando el perfil de María Sol Med. Había publicado su primer video 3 meses atrás, en mayo de 2020. Era un video corto mostrando la vista desde su balcón, las montañas verdes de Medellín extendiéndose hasta el horizonte. «En mi nuevo hobby durante la cuarentena», decía el texto. Los videos siguientes eran todos similares, momentos cotidianos, preparando comida, mostrando plantas en su balcón, bailando al ritmo de canciones populares, nada que revelara mucho sobre su vida, pero cada video mostraba ese rostro que Laura había buscado durante 11 años. A las 3 de la mañana, Laura finalmente llamó a sus padres. Carmen contestó después del 5.º timbre, su voz somnolienta transformándose en alarma al escuchar a Laura llorando. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Mamá», dijo Laura, su voz quebrándose. «Creo que encontré a Natalia». Hubo un silencio tan profundo que Laura pensó que la llamada se había cortado. Luego escuchó a su madre jadear, seguido por el sonido de Rodrigo despertándose, preguntando qué pasaba. «¿Qué dijiste?», preguntó Carmen, su voz ahora temblorosa. «Encontré una transmisión en vivo en TikTok. Una mujer en Medellín. Mamá, es ella, estoy segura». Laura les envió los videos. Los siguientes minutos fueron un caos de llamadas telefónicas, voces entrecortadas, lágrimas. Rodrigo, que había permanecido estoico durante 11 años, se derrumbó. Carmen no podía formar palabras coherentes. «Vamos a Medellín», dijo finalmente Rodrigo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Mañana mismo, tenemos que verla, tenemos que saber». Laura asintió,
aunque sabía que su padre no podía verla a través del teléfono. «Voy con ustedes». Daniel también quiso ir. «No vas a pasar por esto sola», dijo, y Laura lo amó aún más por eso. Pero había un problema: la pandemia. Los vuelos estaban limitados, los viajes entre ciudades restringidos, las cuarentenas cambiaban cada semana. Medellín estaba a más de 400 kilómetros de distancia. «No importa», dijo Rodrigo. «Vamos en carro si es necesario, pero vamos». Pasaron los siguientes 2 días haciendo preparativos frenéticos. Rodrigo consiguió todos los permisos necesarios para viajar durante la cuarentena. Laura logró contactar con un amigo que tenía contactos en la policía de Medellín. Carmen no durmió, pasando las noches viendo y reviendo los videos de María Sol Med, memorizando cada detalle del rostro de la mujer. «Es ella», decía una y otra vez. «Tiene el mismo lunar en el cuello, la misma forma de sonreír. Es mi niña». El 26 de agosto de 2020, a las 6 de la mañana, Laura, Daniel, Rodrigo y Carmen subieron a un carro rumbo a Medellín. El viaje normalmente tomaba unas 10 horas, pero con las restricciones de la pandemia y los retenes en la carretera, tomaría más tiempo. Las carreteras estaban extrañamente vacías, pasaron por pueblos fantasma con calles desiertas y negocios cerrados. El mundo se sentía detenido en el tiempo, como si hubiera dejado de existir más allá de los límites de su carro. Carmen no habló durante la mayor parte del viaje. Se sentaba en el asiento trasero, sosteniendo su teléfono, viendo los videos una y otra vez. Laura la miraba por el espejo retrovisor, viendo la mezcla de esperanza y terror en los ojos de su madre. ¿Y si no era Natalia? ¿Y si era solo alguien que se parecía? La decepción destruiría a Carmen, a todos ellos. Pero ¿y si era Natalia? ¿Por qué no había contactado a su familia en 11 años? ¿Por qué había desaparecido? ¿Qué había pasado? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Laura como un torbellino. No había respuestas, solo más preguntas. Llegaron a Medellín alrededor de las 8 de la noche. La ciudad estaba iluminada, las luces brillando como estrellas caídas en el valle entre las montañas. Era hermosa, pero Laura apenas podía apreciarla. Su mente estaba completamente enfocada en una sola cosa. Se registraron en un hotel pequeño en el barrio El Poblado. Rodrigo había contactado con un detective privado local, un hombre llamado Alberto Gómez, que había trabajado en casos de personas desaparecidas. Acordaron reunirse la mañana siguiente. Esa noche, ninguno de ellos durmió. Laura pasó horas despierta, mirando el techo del hotel, escuchando los sonidos de la ciudad filtrándose por la ventana. En la habitación de al lado, podía escuchar a su madre llorando en silencio. A las 7 de la mañana del 27 de agosto, se reunieron con Alberto Gómez en un café cerca del hotel. Era un hombre de unos 55 años, con cabello completamente blanco y ojos azules penetrantes. Escuchó la historia en silencio, tomando notas en un cuaderno gastado. «Entiendo su urgencia», dijo finalmente, «pero necesitamos ser cuidadosos. No pueden simplemente aparecer en su puerta. Si es su hija y ha elegido no contactarlos durante 11 años, hay razones. Necesitamos entender esas razones antes de actuar». «No me importan las razones», dijo Carmen con voz firme. «Solo quiero ver a mi hija». «Lo sé, señora, pero piénselo desde su perspectiva. Si realmente es Natalia, imaginen el shock de verlos aparecer de repente. Podría huir, podría desaparecer de nuevo, esta vez para siempre». Las palabras de Alberto cayeron sobre ellos como agua fría. Tenía razón, por supuesto, pero esperar parecía imposible. «¿Qué sugiere?», preguntó Rodrigo. «Dejen que investigue primero.
Tengo contactos en la ciudad. Puedo averiguar su dirección, confirmar su identidad, entender su situación. Una vez que sepamos más, podemos decidir el mejor enfoque. Fue uno de los días más largos de la vida de Laura. Esperaron en el hotel mientras Alberto hacía su trabajo. Carmen no podía quedarse quieta, caminando de un lado a otro de la habitación, mirando su teléfono cada pocos minutos como si esperara que María Sol Med transmitiera de nuevo. A las 4 de la tarde el teléfono de Rodrigo sonó. Era Alberto. La encontré, dijo. Vive en un apartamento en el barrio Laureles, trabaja en una cafetería local. Y señor Ríos, estoy casi seguro de que es su hija. Conseguí una foto de cerca. Es ella. Carmen dejó escapar un sollozo. Laura sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse. Daniel la sostuvo, sus propios ojos húmedos. ¿Ahora qué?, preguntó Rodrigo, su voz temblando. Ahora, dijo Alberto, necesitamos decidir cómo acercarnos, y necesitan estar preparados para lo que puedan descubrir. Alberto les envió la fotografía que había tomado. Era borrosa, tomada desde lejos, pero mostraba a una mujer saliendo de una cafetería con un delantal verde. El rostro era inconfundible, era Natalia. Carmen presionó la fotografía contra su corazón, llorando tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Rodrigo la abrazó, y por primera vez en 11 años, ambos lloraron juntos, no de desesperación, sino de una mezcla dolorosa y confusa de alivio, alegría y dolor. Laura miró la fotografía durante mucho tiempo. Su hermana, viva, real. Después de 11 años de buscar, de sufrir, de preguntarse, estaba allí, a solo kilómetros de distancia. Pero las preguntas seguían ahí, más urgentes que nunca. ¿Por qué se había ido? ¿Por qué no había llamado? ¿Qué había sucedido en esos 11 años? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿querría Natalia verlos? Alberto les dio la dirección de la cafetería donde trabajaba Natalia. Se llamaba Café del Valle, un lugar pequeño en una esquina tranquila de Laureles. Sugirió que fueran al día siguiente, durante la tarde, cuando hubiera menos clientes. Pero señora, le dijo a Carmen, necesita estar preparada. 11 años son mucho tiempo. Las personas cambian, las circunstancias cambian. No sabemos por qué se fue ni por qué no contactó. Necesita estar lista para cualquier respuesta. Carmen asintió, pero Laura sabía que nada podría prepararla realmente. Nada podría preparar a ninguno de ellos. Esa noche, sentados en la habitación del hotel, hablaron sobre qué dirían, cómo se acercarían. ¿Debería ir solo uno de ellos primero? ¿Deberían ir todos juntos? ¿Deberían llamarla por su nombre o esperar a que ella hablara primero? Solo quiero abrazarla, dijo Carmen. Solo quiero que sepa que nunca dejamos de buscarla. Que nunca nos rendimos. La mañana del 28 de agosto amaneció nublada en Medellín. Laura apenas había dormido, y por las ojeras de sus padres sabía que ellos tampoco. Daniel sugirió desayunar, pero ninguno tenía apetito. A las 2 de la tarde subieron al carro. El viaje a Laureles tomó 20 minutos, pero se sintió como una eternidad. Laura podía escuchar los latidos de su propio corazón, tan fuertes que pensó que los demás también debían escucharlos. El Café del Valle era exactamente como Alberto lo había descrito, pequeño, acogedor, con ventanas amplias que daban a la calle. Había mesas de madera afuera, sombrillas verdes protegiéndolas del sol que había comenzado a abrirse paso entre las nubes. Estacionaron el carro al otro lado de la calle. Desde allí podían ver el interior del café. Había pocos clientes, un par de personas trabajando en laptops, una pareja en una esquina. Y detrás del mostrador, preparando café, estaba Natalia.
Carmen dejó escapar un sonido, algo entre un sollozo y un grito sofocado. Rodrigo apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Laura sintió lágrimas correr por sus mejillas. Era realmente ella. Después de 11 años, estaba allí. «Voy a entrar», dijo Carmen, su mano ya en la manija de la puerta. «Espera», dijo Laura, tocando el hombro de su madre. «Dejemos que papá vaya primero, solo él, menos intimidante». Carmen vaciló, pero asintió. Tenía sentido, aunque cada fibra de su ser quería saltar del carro y correr hacia su hija. Rodrigo respiró profundamente. Sus manos temblaban mientras abría la puerta del carro. «Deséenme suerte», dijo con una sonrisa temblorosa. Laura, Carmen y Daniel lo vieron cruzar la calle. Cada paso parecía llevar una hora. Rodrigo empujó la puerta del café y una campanilla tintineó suavemente. Desde el carro vieron a Natalia levantar la vista. Su sonrisa profesional de bienvenida estaba en su rostro. Pero entonces vio a Rodrigo. La sonrisa se congeló. Su rostro se puso completamente pálido. La taza que estaba sosteniendo se le cayó de las manos, estrellándose contra el piso en un estallido de cerámica y café. El tiempo pareció detenerse. Natalia miró fijamente a Rodrigo. Él miró fijamente a ella. Por un momento que se sintió como una eternidad, ninguno se movió. Entonces Natalia dio un paso atrás, chocando contra la máquina de café detrás de ella. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. «Natalia», dijo Rodrigo, su voz apenas audible incluso para él. «Soy yo. Soy tu papá». En el carro, Carmen estaba temblando violentamente. «Algo está mal», susurró. «Algo está muy mal». Laura también lo sentía. La reacción de Natalia no era de alegría ni de alivio, era de terror absoluto. Natalia sacudió la cabeza violentamente. «No», dijo, su voz finalmente saliendo en un grito ahogado. «No, no pueden estar aquí, no pueden...» Se quitó el delantal con manos temblorosas y corrió hacia la puerta trasera del café. Rodrigo intentó seguirla, pero ella fue más rápida. Desapareció por la puerta, dejando a Rodrigo de pie en medio del café, rodeado de clientes confundidos y los restos de la taza rota. Carmen saltó del carro, Laura y Daniel detrás de ella. Corrieron hacia el café justo cuando Natalia salía por un callejón lateral, corriendo como si su vida dependiera de ello. «¡Natalia!», gritó Carmen. «¡Espera, por favor!». Pero Natalia no se detuvo. Corrió por la calle, esquivando peatones, su cabello negro volando detrás de ella. Carmen intentó seguirla, pero a sus 57 años no podía mantener el ritmo. Se detuvo en medio de la acera, doblándose por la mitad, sollozando. Laura siguió corriendo. Podía ver a Natalia adelante, girando en una esquina. Corrió más rápido, sus pulmones ardiendo. Cuando llegó a la esquina, Natalia había desaparecido. La calle estaba llena de gente, de edificios, de callejones. Podría haber ido a cualquier parte. Laura giró en círculos, buscando desesperadamente, pero su hermana se había ido. Se hundió contra una pared, llorando de frustración y dolor. La habían encontrado. Después de 11 años, la habían encontrado. Y ella había huido. Cuando Laura regresó a donde había dejado a su familia, encontró a Carmen en el suelo, siendo consolada por Rodrigo y Daniel. Alberto Gómez había llegado, atraído por la conmoción. «¿Qué pasó?», preguntó. «Se fue», dijo Laura, su voz vacía. «Nos vio y huyó». La dueña del café, una mujer mayor con cabello gris recogido en un moño, salió a hablar con ellos. Se veía preocupada y confundida. «¿Qué le hicieron a María Sol?», preguntó. Nunca la había visto tan asustada. «María Sol», repitió Carmen. «Ese es el nombre que usa ahora.
Así se presentó cuando pidió trabajo hace 2 años, dijo la dueña. Es una buena chica, callada, pero trabajadora. Nunca causó problemas. Hizo una pausa. ¿Quiénes son ustedes? Somos su familia, dijo Rodrigo. Desapareció hace 11 años. Hemos estado buscándola todo este tiempo. La expresión de la dueña cambió de confusión a comprensión y luego a algo parecido a la tristeza. «Oh, Dios mío», susurró. «María me contó que estaba huyendo de algo. Nunca dijo qué, solo que necesitaba comenzar de nuevo, ser alguien nuevo. Le di el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Parecía tan perdida, tan asustada». «¿Asustada?», preguntó Laura. «¿Asustada de qué?». «No sé. Nunca quiso hablar de su pasado, pero siempre pensé...». La mujer se detuvo, como si no estuviera segura de continuar. «Siempre pensé que estaba huyendo de alguien, de algo malo». Las palabras cayeron sobre ellos como piedras. Laura intercambió miradas con sus padres. ¿De qué había estado huyendo Natalia? ¿Y por qué seguía huyendo ahora, incluso de su propia familia? «¿Sabe dónde vive?», preguntó Alberto. La dueña vaciló, luego asintió lentamente. «Vive cerca de aquí, pero no sé si debería...». Miró el rostro destrozado de Carmen, y su resolución se derrumbó. Les dio la dirección. Era un edificio a solo 3 cuadras del café. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Laura no podía dejar de repetir la escena en su mente. El terror en el rostro de Natalia, la forma en que había huido como si estuviera viendo un fantasma. El edificio era modesto, de 5 pisos, con pintura desconchada y balcones pequeños. Alberto verificó los buzones y encontró el apartamento, 4B. Subieron las escaleras lentamente, cada escalón sintiendo como una montaña. Cuando llegaron a la puerta del apartamento 4B, Rodrigo levantó la mano para tocar. Se detuvo, su puño suspendido en el aire. «¿Y si no quiere vernos?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Y si solo hemos estado haciéndonos daño todo este tiempo, buscándola cuando ella no quería ser encontrada?» «Entonces necesitamos saberlo», dijo Carmen con firmeza. «Necesito escucharla decirlo, necesito saber por qué». Rodrigo asintió y tocó la puerta. 1 vez, 2 veces. No hubo respuesta. «Natalia», llamó Carmen suavemente. «Sé que estás ahí, por favor. Solo queremos hablar. Solo queremos entender». Silencio. «No te vamos a obligar a nada», continuó Carmen, su voz temblando pero firme. «Si quieres que nos vayamos, nos iremos. Pero por favor, solo déjanos saber que estás bien. Solo déjanos saber por qué». Pasaron varios minutos. Laura estaba a punto de sugerir que se fueran cuando escuchó un sonido del otro lado de la puerta. El clic suave de un cerrojo abriéndose. La puerta se abrió lentamente. Solo una rendija. A través de ella, Laura podía ver el rostro de Natalia, pálido y manchado de lágrimas. «¿Cómo me encontraron?», susurró. «TikTok», dijo Laura. «Tu transmisión en vivo. Te vi». Natalia cerró los ojos, una lágrima escapando por su mejilla. «Debí haber sido más cuidadosa». «Cuidadosa». La voz de Carmen se quebró. «¿Por qué tenías que ser cuidadosa? ¿Por qué huiste? ¿Por qué nunca nos llamaste? Pasamos 11 años pensando que estabas muerta». Natalia se estremeció ante las palabras. Abrió la puerta un poco más, revelando el pequeño apartamento detrás de ella. Era simple, una habitación abierta con una cama, una cocina pequeña, un sofá gastado, pero estaba limpio, ordenado. Había plantas en las ventanas, fotografías de Medellín en las paredes. «Entren», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Pero tienen que prometerme que me dejarán explicar todo». Entraron lentamente, como si estuvieran entrando en terreno sagrado. Natalia cerró la puerta detrás de ellos y se quedó de pie junto a ella, manteniendo distancia,
como si estuviera lista para huir de nuevo si era necesario. Carmen la miraba fijamente, su rostro una mezcla de tanta emoción que Laura no podía distinguir una de otra. Rodrigo parecía a punto de colapsar. Daniel y Alberto se quedaron en la parte trasera, dándoles espacio. ¿Por qué? Fue todo lo que Carmen pudo decir. ¿Por qué nos hiciste esto? Natalia se abrazó a sí misma, su cuerpo pequeño pareciendo aún más pequeño. No quería, susurró. Nunca quise hacerles daño, pero no tenía otra opción. Siempre hay opciones, dijo Rodrigo, su voz dura por el dolor. Podríamos haberte ayudado con lo que fuera, con lo que sea. Éramos tu familia. Lo sé, dijo Natalia, y ahora estaba llorando abiertamente. Lo sé, pero no podía quedarme, no podía decirles por qué. Si lo hubiera hecho, los habría puesto en peligro. ¿Peligro? Laura dio un paso adelante. ¿De qué estás hablando? Natalia respiró profundamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito que se sienten, necesito contarles todo desde el principio, pero necesitan prometerme que no van a interrumpir, porque si me interrumpen, no sé si tendré el coraje de continuar. Se sentaron. Carmen en el sofá, Rodrigo a su lado, Laura en una silla junto a la ventana, Daniel detrás de ella. Alberto se quedó de pie cerca de la puerta, observando, evaluando. Natalia permaneció de pie, mirando por la ventana hacia las montañas de Medellín. Cuando comenzó a hablar, su voz era distante, como si estuviera contando la historia de otra persona. El día que desaparecí, comenzó, no fue un accidente, no me secuestraron, no me perdí, elegí irme, pero no porque quisiera dejarte a ustedes. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Había estado viendo a alguien, un hombre. No se lo había contado a nadie porque sabía que estaba mal. Él era mayor, tenía 38 años, yo tenía 22, pero me hizo sentir especial, importante. Me decía que me amaba, que éramos almas gemelas. Carmen dejó escapar un sonido de angustia, pero se mordió la lengua recordando su promesa de no interrumpir. Su nombre era Andrés Villegas, continuó Natalia. Trabajaba en la misma agencia que yo, pero en un departamento diferente. Lo conocí en una fiesta de la oficina 6 meses antes de todo. Al principio solo coqueteábamos. Luego comenzamos a salir en secreto. Él dijo que tenía que ser secreto porque la empresa tenía políticas contra las relaciones entre empleados. Su voz se volvió más tensa. Durante meses todo fue perfecto. Era atento, romántico, generoso, pero luego empezó a cambiar. Se volvió controlador. Quería saber dónde estaba todo el tiempo, con quién estaba hablando. Si no respondía a sus mensajes inmediatamente, se enfurecía. Y luego, Natalia cerró los ojos. Luego se volvió violento. La primera vez que me golpeó, lloró después. Dijo que nunca volvería a pasar, pero sí pasó, una y otra vez. Laura sintió náuseas. Carmen estaba llorando en silencio, cubriéndose la boca con la mano. Rodrigo se veía como si quisiera golpear algo. Intenté dejarlo, dijo Natalia, 3 veces, pero cada vez me encontraba. Me amenazaba, dijo que si lo dejaba, me mataría. Y creí que lo haría, lo vi en sus ojos. Entonces ese día, el 13 de marzo, me dijo que quería llevarme a un lugar especial ese fin de semana. Dijo que iba a compensarme por todo. Pero cuando fui a su apartamento después del trabajo, encontré algo. Había dejado su computadora abierta, vi conversaciones con otras mujeres, mujeres a las que también había estado controlando, amenazando. Su voz tembló. Y luego vi algo más, fotografías de mí, cientos de ellas. De momentos en que no sabía que me estaba fotografiando, durmiendo, en la ducha, y había una carpeta con mi nombre.
Dentro había un documento. Era como un plan. Estaba planeando secuestrarme, llevarme lejos, mantenerme en algún lugar donde nadie pudiera encontrarme. El apartamento estaba completamente en silencio, excepto por el sonido de la respiración entrecortada de Natalia. Entré en pánico, continuó. Tomé mi mochila y salí corriendo. No fui a casa, no llamé a nadie. Sabía que si lo hacía, él lo descubriría. Me rastreaba. Siempre supo cómo rastrearme. Mi teléfono, probablemente, así que lo apagué y lo tiré en un basurero. Fui a la terminal de transporte. Tomé el primer bus que salía, iba a Medellín. Durante todo el viaje, seguí mirando por encima del hombro, segura de que él me seguía. Cuando llegué a Medellín, tiré mi identificación, mis tarjetas, todo lo que tuviera mi nombre real. Encontré un refugio para mujeres. Les conté una versión de mi historia suficiente para que me dejaran quedarme. Durante semanas viví con terror constante, segura de que él me encontraría. Pero pasó el tiempo y no vino. Lentamente empecé a construir una nueva vida. Conseguí documentos falsos a través de contactos en el refugio. Cambié mi nombre a María Sol. Encontré trabajo. Encontré este apartamento. Natalia finalmente se dio vuelta para mirar a su familia. Su rostro estaba empapado de lágrimas. Y cada día, cada maldito día quería llamarlos. Quería decirles que estaba viva, pero tenía tanto miedo. Si llamaba, si hacía cualquier contacto, él podría averiguarlo. Podría encontrarme, y si me encontraba, los usaría para llegar a mí. Los pondría en peligro. Entonces decidí que era mejor que pensaran que estaba muerta. Era mejor que sufrieran por mi pérdida que arriesgar que él los lastimara. O que viniera por mí y terminara matándome de verdad. Al menos así, incluso si dolía, estarían a salvo. Carmen se puso de pie lentamente, caminó hacia Natalia. Por un momento parecía que iba a gritar, a llorar, a colapsar, pero en cambio la abrazó. La abrazó tan fuerte que Laura pensó que podría romperla. «Mi niña», sollozó Carmen, «mi pobre niña», y entonces Natalia se derrumbó. 11 años de miedo, de soledad, de dolor salieron en un torrente de lágrimas. Lloró contra el hombro de su madre como si fuera una niña pequeña de nuevo. Rodrigo se unió al abrazo, luego Laura. Los 4 se quedaron allí, aferrados unos a otros, llorando 11 años de dolor en ese pequeño apartamento en Medellín. Pasó mucho tiempo antes de que alguien pudiera hablar. Cuando finalmente se separaron, todos estaban agotados emocionalmente, con los ojos rojos e hinchados. ¿Sigue ahí afuera?», preguntó finalmente Carmen, temor en su voz. «¿Ese hombre?», Natalia asintió. «No lo sé, nunca busqué. Tuve demasiado miedo de lo que podría encontrar». Alberto, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. «Puedo averiguarlo. Dame su nombre completo y toda la información que tengas». Natalia le dio toda la información que recordaba. Nombre completo, lugar de trabajo, descripción física, todo. Alberto tomó notas meticulosas. Su expresión seria. «Voy a investigarlo», dijo. «Voy a averiguar dónde está, qué ha estado haciendo. Y vamos a asegurarnos de que nunca pueda hacerte daño de nuevo». Durante los siguientes días, la familia Ríos permaneció en Medellín. Se quedaron en el hotel, pero pasaban cada momento que podían con Natalia. Había 11 años de historias que contar, de memorias que compartir, de tiempo perdido que nunca podría recuperarse del todo, pero que al menos podría ser reconocido. Natalia les contó sobre su vida en Medellín, sobre la amabilidad de los extraños que la habían ayudado cuando no tenía nada, sobre cómo había aprendido a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, aunque nunca completamente, sobre las noches en que lloraba por su familia, deseando poder llamar, pero demasiado aterrorizada para hacerlo.
Carmen y Rodrigo le contaron sobre los años de búsqueda, sobre los volantes, las llamadas telefónicas, las noches sin dormir, sobre cómo la habitación de Natalia había permanecido exactamente como la dejó, intacta, esperando su regreso. Sobre cómo nunca, ni un solo día, habían dejado de amarla o buscarla. Laura le contó sobre su vida, la universidad, su trabajo, su matrimonio. Le mostró fotos de la boda, lágrimas en sus ojos al explicar cómo había deseado que Natalia estuviera allí. «Dejé un asiento vacío para ti», dijo Laura, «en la primera fila, con una foto tuya, porque incluso si no estabas allí físicamente, estabas allí en mi corazón». Natalia lloró de nuevo, abrazando a su hermana. «Lo siento tanto. Siento haberte perdido tu boda. Siento haberme perdido todo. Estás aquí ahora», dijo Laura. «Eso es lo que importa». Alberto llamó el tercer día. Había encontrado información sobre Andrés Villegas. Se reunieron en el apartamento de Natalia para escuchar lo que había descubierto. La expresión de Alberto era grave. «Andrés Villegas», comenzó, «actualmente está en prisión. Fue arrestado en 2014 por intento de secuestro y agresión. La víctima era otra mujer joven, de 23 años. Según los registros del caso, tenía un patrón de comportamiento similar al que describiste, relación controladora que escaló a violencia y luego a intento de secuestro». Natalia se quedó sin aliento. ¿Está en prisión ahora? Sí. Fue condenado a 16 años. Está en la cárcel La Picota en Bogotá. No saldrá hasta 2030. El alivio que cruzó el rostro de Natalia fue palpable. Sus hombros, que habían estado tensos durante 11 años, finalmente se relajaron. Entonces estoy a salvo. Realmente estoy a salvo. Sí, dijo Alberto, y hay más. Cuando fue arrestado, la policía encontró evidencia de que había estado acosando a múltiples mujeres a lo largo de los años. Había archivos sobre todas ellas, incluyéndote a ti. Tu caso fue revisado como parte de la investigación. Técnicamente, todavía estás registrada como persona desaparecida en el sistema. ¿Qué significa eso?, preguntó Rodrigo. Significa que puede volver, dijo Alberto. Puede reclamar su identidad. Ya no necesita ser María Sol si no quiere serlo. Puede ser Natalia Ríos de nuevo. Natalia miró a su familia, luego alrededor de su pequeño apartamento en Medellín. «No sé si quiero ser Natalia de nuevo», dijo lentamente. «María Sol es quien me salvó. Es quien aprendió a ser fuerte, a vivir sin miedo. No estoy segura de querer dejarla ir». Carmen tomó la mano de su hija. «No tienes que dejar ir a nadie. Puedes ser ambas. Puedes ser quien necesites ser. Solo no desaparezcas de nuevo. No nos dejes de nuevo». Natalia asintió, lágrimas en sus ojos. «Nunca, lo prometo, nunca volveré a desaparecer». Los días se convirtieron en semanas. La familia Ríos extendió su estadía en Medellín, ninguno queriendo dejar a Natalia todavía, pero eventualmente la realidad se impuso. Rodrigo tenía que volver al trabajo. Carmen tenía responsabilidades. Laura tenía su vida en Bogotá. «Ven con nosotros», sugirió Carmen. «Vuelve a casa». Pero Natalia sacudió la cabeza. «Medellín es mi hogar ahora. Construí una vida aquí, tengo amigos, trabajo. No puedo simplemente dejarlo todo». «Entonces vendremos a visitarte», dijo Rodrigo. «Cada mes, cada semana si es necesario, pero no te perderemos de nuevo». Y cumplieron su promesa. En los meses siguientes, la familia Ríos viajó regularmente a Medellín. A veces iban todos juntos, a veces solo uno o dos. Lentamente reconectaron, reconstruyendo los puentes que 11 años habían roto. Natalia comenzó terapia para procesar el trauma de lo que había vivido. Era difícil, doloroso, pero necesario. Y por primera vez, no estaba sola. Tenía a su familia apoyándola, amándola incondicionalmente.